Vamos a analizar este tema y para eso queremos conversar con el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Darwin Acuña. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Mónica, muchas gracias por la entrevista. Si tuviera que describir usted en simple para quienes nos están viendo, ¿en qué momento de la pandemia nos encontramos? ¿Cómo la explicaría a nivel nacional, haciendo un promedio? Porque sabemos que cada región e incluso cada comuna puede tener una realidad distinta, pero a nivel global, ¿en qué momento de la pandemia estamos? Yo diría que estamos en una etapa de baja, porque hablar de que esto ha desaparecido, evidentemente que no, tenemos siempre casos que bordean los 1000, incluso más, por lo tanto tenemos una etapa de baja donde los casos desde más o menos septiembre han disminuido, la mortalidad también, las hospitalizaciones también, y por lo tanto en esta etapa baja que el ministro ha denominado como una endemia, ¿cierto? Hemos estado analizando los datos y hemos estado ahí prediciendo eventuales nuevos rebrotes y nuevas olas, en general, ¿cierto? ¿Esto es ya, a su juicio, una endemia? ¿Está bien caracterizarlo así? ¿Y qué quiere decir una endemia a diferencia de la pandemia, que es cuando ya se expande a nivel mundial? Lo que pasa es que la endemia quiere decir de que es una patología, en este caso, ¿cierto? COVID, Ujú. que se mantiene en el tiempo como una enfermedad que afecta a la población por un tiempo muy prolongado. Eso es lo que define a la endemia. Y eso es lo que ha pasado, por supuesto, con esta enfermedad, que obviamente la conocemos ya casi un año, y que por lo menos en Chile se ha mantenido en el tiempo y por lo tanto, no, entre comillas, nos debemos acostumbrar a estar con ella y a trabajar con ella. Ahora, ¿qué le parecieron a nivel general la decisión del gobierno de hacer retroceder toda la región metropolitana a fase 2? Nosotros declaramos hace algunos días Ujú. cuando fue esto que estábamos muy de acuerdo, creemos que es una medida adecuada en la medida y que esto nos permite poder adelantarnos a un rebrote que pudiera ser mayor y no tener que tomar determinaciones más radicales como por ejemplo reiniciar las cuarentenas. Por lo tanto, al anticiparse en los números y en estas medidas, podemos obviamente disminuir los casos, disminuir el índice de contagio y tratar de empezar nuevamente a pasar a fases 3 y 4 dependiendo de la respuesta que tenga la medida de fase 2. ¿Tiene un beneficio importante el hecho de que toda la región metropolitana retroceda junta a fase 2? Y si eso es así, ¿habrá sido acertado antes dividir una región en distintos sectores? Porque ahora se nos dice, es mucho más fácil de fiscalizar, es más eficiente, unas comunas son solidarias con otras, se evitan los traslados entre comunas durante los fines de semana para toda una región. Y uno se pregunta si eso es tan bueno ahora, ¿no sería también bueno antes? ¿No hubiera sido bueno antes y no sería bueno volver a hacerlo así de ahora en adelante? No lo sé, yo creo que una de las cosas que vamos a observar con esta medida es precisamente eso, ver si a lo mejor la medida más global nos lleva a unos resultados más rápidos o a lo mejor, como dices tú, un tema más colaborativo. Eso es lo que tenemos que ver ahora. Difícil evaluar sin conocerlo, por lo menos en esta población. Con esos resultados veremos, por supuesto, si vale la pena hacerlo más en forma más generalizada o seguir con las cuarentenas parcializadas o las medidas parcializadas que se tomaron en la primera ola. Ya, pero ¿usted cree que justamente a raíz de esta decisión es algo que se va a tener que evaluar? Si no es mejor un camino así, global, por región. Sí, claro. Yo creo que sí. Yo creo que evidentemente el comportamiento de la población y de las condiciones por las cuales trabaja el virus, por decirlo de alguna forma, hay que reconocer que igual es diferente en algunas zonas, digamos, incluso dentro de Santiago. Y eso lo vimos también de alguna forma con las diversas demandas de hospitalización que hubo durante la primera ola. Pero, claro, a lo mejor ahí tenemos que ver también si al estar toda la región en estas circunstancias, la fiscalización, por ejemplo, es posible hacerla para un territorio tan grande. Es decir, hay varias variables que tenemos que analizar y ver si realmente resultan con la Ujú. evaluación. Ahora, mucha gente se pregunta en sus casas también, para tratar de descongestionar hospitales, clínicas, finalmente es lo que se espera para retener los contagios, para tratar de alguna manera anticiparse hasta a dónde íbamos. ¿A dónde íbamos, cree usted, doctora Acuña? ¿A dónde cree que íbamos? Si es que no se hubiera tomado esta medida,
¿cómo veía usted y también en general la Sociedad de Medicina Intensiva el panorama? ¿Cuál era? Porque de repente para entender la utilidad de una medida o del sacrificio que tiene que hacerse es bueno entender para dónde íbamos. Claro, es súper importante entender que cuando uno tiene una cantidad de contagios en el tiempo diario, en algunas Ujú. semanas, hay un porcentaje de esos pacientes que van a tener complicaciones que van a requerir hospitalización. Y un porcentaje más pequeño de ellos que son los que finalmente van a requerir unidad de cuidados intensivos y eventualmente ventilación mecánica. Evidentemente, si estos números de contagios van en aumento y en forma muy importante, como nos pasó en la primera ola, obviamente que las demandas hospitalarias y de camas críticas van a aumentar. Y ahí, por supuesto, tendemos al colapso si es que no controlamos esa situación. Entonces, evidentemente, si nosotros vamos viendo un aumento de los casos, vamos a ir hacia allá, es decir, a un aumento importante de la necesidad de cama y, por supuesto, al riesgo de que esto pudiera generar colapso y falta de atención. ¿Cómo están hoy día, doctor, las UTIs, las unidades de cuidados intensivos del país? ¿Qué tan exigidos están en este momento? ¿A qué nivel estamos? Y a partir de cuál nivel ya en el contexto de esta endemia o pandemia, como se le llame, hay que estar muy alerto. Bueno, nosotros tenemos un caso bien curioso, una situación bien curiosa que fue que teníamos una cantidad de camas antes de la pandemia que tuvimos que aumentar en forma Sí. importante y que después cuando bajó, ¿cierto?, la primera ola, nos quedamos trabajando con una importante cama, número de camas. Y ese número de camas se ocupó rápidamente con las patologías clásicas de UCI, ¿cierto?, que vemos habitualmente, lo cual ahora tiene en un promedio de 2.000 camas, más o menos 2.200 camas, un 80, un 85% de ocupación. Y eso siempre lo hemos tomado en cuenta y lo hemos conversado porque obviamente estamos siempre bastante ocupados considerando que pudiera venir, ¿cierto?, una nueva ola donde pudiéramos requerir muchas camas, incluso con las predicciones que hizo el Ministerio que podrían ser hasta 4.500 si hubieran hasta 9.000 casos diarios de coronavirus. Por lo tanto, nosotros siempre trabajamos con mucha ocupación y por lo tanto debemos planificarnos muy bien para hacer la reconversión de camas, que fue lo que se hizo en la primera ola. Y la pregunta también es, el sistema la vez pasada funcionó en momentos muy, muy críticos y muy, muy complejos. Se ha dicho que las segundas olas pueden incluso aumentar la mortalidad porque estamos hablando de momentos muy exigidos, porque estamos hablando de equipos médicos además que están tremendamente exigidos, que ya han pasado por un periodo de estrés eh, brutal a lo largo de esta pandemia, que han hecho un sacrificio enorme. Y quiero preguntarle también cómo ve usted el panorama, cómo se están preparando para esta segunda ola, desde ese punto de vista también, si para ustedes en el fondo, incluso antes de que se tomara esta medida, doctor, si es que ya ustedes estaban con planificaciones especiales, no sé, me imagino alguna postergación, por ejemplo, de vacaciones, reacomodos de gente, trabajo incluso psicológico para los equipos, porque es complicado después de este tremendo estrés postergarles vacaciones, gente que ha estado, personal que ha estado lejos de su familia. ¿Cómo se ve ese panorama y cómo estaban planificando ustedes? Si para ustedes ya era un hecho o no, una segunda ola, pensando después en marzo, en el invierno. Sí, bueno, efectivamente hay un tema de cansancio que es bien Mm, marcado. Eso ha determinado, por supuesto, que el personal tiene problemas, muchos de ellos psicológicos, psiquiátricos. Nosotros tenemos una encuesta que sí. publicamos de burnout, que ahora la lanzamos nuevamente para poder ver la situación actual del equipo de salud que trabaja en UCI. Y por lo tanto hay que estar siempre monitorizando eso porque son finalmente los que nos van a ayudar para una eventual segunda ola. Y eso es importante porque obviamente a la medida que falte nuestra gente vamos a tener que capacitar más gente o nueva gente que no incluso no es experta, con todo lo que se implica también en cuanto a riesgos para el paciente que un personal no tan experto, por supuesto, lo maneje. Ahora, eso obviamente lo tenemos presente y lo hemos estado trabajando y prediciendo desde antes con el tema del plan de reconversión nuevamente, que afortunadamente tenemos experiencia, lo hicimos en la primera ola, sabemos cómo convertir camas, cómo reclutar gente y tendríamos que aplicar un plan similar. Pero claro, la diferencia es que en la primera ola teníamos un personal bastante más íntegro y aquí en esta segunda ola tenemos que trabajar con un personal un poco más cansado y ahí es donde tenemos que apelar a varias situaciones que nos ayuden a salir adelante.
Quiero preguntarle por un tema que no tiene que ver específicamente con la medicina intensiva, pero tiene que ver con la polémica que ha habido toda esta semana a raíz de cuando vimos al presidente Sebastián Piñera en Cachagua sin la mascarilla. Quiero preguntarle por eso, pero quiero preguntarle después, profundizar en el tema mascarilla y en el tema vacuna, porque son dos medidas que no es que una se deje de ocupar cuando comienza a implementarse la otra, sino que se entiende que son complementarias. Entonces, primero quiero ver cómo vio usted el tema del presidente sin mascarilla, cerca de gente, y qué tan importante finalmente son también las señales que dan las autoridades. Sí, sin duda. Obvio que uno espera que las autoridades son las que den el ejemplo, o cuando uno está trabajando en el sistema hospitalario, nuestros jefes o los líderes, por supuesto, den el ejemplo, porque obviamente a partir de eso la población engancha y nos sigue, digamos, o sigue a la gente. Por lo tanto, claro, evidentemente uno espera eso igual, y que claramente la mascarilla ha demostrado ser un elemento muy importante en lo que es disminución de contagio, incluso de recepción de menos carga viral. Por lo tanto, obviamente que uno espera que los líderes, y en este caso los líderes de gobierno, nos den el ejemplo en ese sentido. ¿Tiene un efecto realmente en la población el que las autoridades adhieran a estas normas sanitarias? Yo me imagino que sí. Yo creo que y esto lo contesto como ciudadano, en el Sí. fondo, que es que uno cuando ve que los líderes predican con el ejemplo, evidentemente uno encuentra consecuente el discurso con la práctica. Por lo tanto, obviamente ganan el respeto y ganan la adherencia al liderazgo, digamos. Yo creo que eso tiene mucha importancia, sin duda que sí. Puede haber también una sensación de entender que realmente hay más riesgo. O sea, si es que esta alta autoridad usa la mascarilla, quiere decir que el tema es importante. Me imagino que también hay una adhesión por liderazgo, pero también por tomar peso del riesgo cuando uno ve a alguien de una autoridad, de un nivel que está usando también la mascarilla, ¿no? O sea, quiere decir que es necesaria para todos. Claro, es que cuando uno en el discurso dice que la mascarilla es importante porque disminuye los contagios y todas las otras situaciones favorables asociadas al uso, evidentemente que uno dice, bueno, obviamente lo ideal es que todos la ocupen, y esos todos incluyen, por supuesto, a nuestras autoridades. O sea, evidentemente que el impacto va a ser para todos, porque también no solo es por un tema de ejemplo, sino también es un riesgo para ellos mismos, digamos. Entonces también el no ocuparla puede significar también un problema de contagio. Quiero preguntarle respecto de, usted me decía hace unos momentos que sin medidas, sin planificación, claro que se arriesga un colapso del sistema. Se han tomado medidas, se ha planificado, está el sector público, está el sector privado. Sabemos que cuando se llega a un momento se integran los sistemas y básicamente hay una unidad que gestiona las camas, las UTI, y se le pide incluso aumentar, ¿no? Aumentar la capacidad cuando es necesario, cosa que ustedes han mantenido. La pregunta es, ¿qué medida, a su juicio, desde la Sociedad de Medicina Intensiva, es necesaria aún de implementarse en vista de esta segunda ola, con las diferencias que puede tener ese proceso o con las similitudes en comparación con esta primera ola, que no se hayan tomado? Bueno, desde el punto de vista más que hospitalario, yo diría de prevención Sí. y de control de enfermedades. Yo creo que Doctor, sin le duda aclaro, la pregunta va no solamente dentro de las unidades de medicina intensiva, sino a su juicio, en la globalidad del sistema sanitario, dentro de los hospitales, fuera de los hospitales, clínicas, en la comunicación de riesgo, en la planificación. Se lo pregunto ampliamente, ¿qué medidas cree usted en el combate de esta pandemia y en la forma de enfrentarla cuando ya las personas están contagiadas, o en la trazabilidad o en los test? ¿Cree usted que es necesario implementar para evitar ese colapso del sistema que usted dice, sin medidas, sin planificación, se arriesga un colapso del sistema? ¿Cuáles son? ¿Qué falta? Lo que pasa es que si uno tiene una muy grande cantidad de enfermos, Ujú. como te decía anteriormente, un porcentaje de ellos van a Sí, caer al hospital. sí. Entonces, como eso yo lo quiero evitar, a mi parecer, yo creo que la medida que esto tiene que se debe reforzar es el tema de testeo, trazabilidad y aislamiento. Yo creo que eso es algo tremendamente importante, porque es lo que va a permitir que un contagiado no siga contagiando, que es el famoso RE. Entonces, cuando yo detecto muy precozmente a los enfermos y detecto obviamente a sus contactos y los aíslo, la posibilidad de seguir contagiando va a ser mucho menor, y por lo tanto la cantidad de casos va a ser menor. Y eso va a impactar directamente en mis pacientes hospitalizados.
Y eso, claro, sabemos que ha sido un tema más defectuoso durante la primera ola y necesitamos mejorar esos índices para poder disminuir los contagios. Yo creo que, a mi parecer, por lo menos, más allá de la instalación de monitores, de ventiladores o de camas, yo creo que lo que necesitamos es que no nos lleguen tantos pacientes. Y por eso debemos tratar de mejorar el TTA, que se llama. El testeo, la trazabilidad y el aislamiento. Eso es lo que es necesario en el fondo reforzar. Yo creo que sí, sí. Y si usted tuviera que ponerle nota de 1 a 7 a cómo está que usted le dice TTA, pero hay que decirlo para que trazabilidad, testeo y aislamiento de las personas. ¿Cómo está el TTA? Póngale nota de 1 a 7, ¿cómo cree usted que está hoy día y cómo cree usted que ha funcionado en esta pandemia? Es difícil ponerle nota, yo creo que es un tema que cuando uno revisa los índices, al menos que los que se publican por algunos portales que ayudan un poco a entender los números, siempre estamos defectuosos, digamos, así que 7 no podemos tener. Así es que yo creo que eso siempre se le está dando énfasis a reforzarlo y a mejorarlo. No podemos llegar a 7 con eso. El resto, o sea, estamos mejorando, sin duda que estamos mucho mejor en relación a la primera parte de la pandemia. Doctora Acuña, ¿sigue siendo el testeo, la trazabilidad y el aislamiento el eslabón más débil de nuestra cadena sanitaria frente al COVID? O sea, a mi parecer sí, porque yo creo que todo lo que fue el tema de refuerzo hospitalario y de planificación fue bastante bueno, creo yo. Pero obviamente el testeo es lo que a mí me parece que debe mejorar más. Ha mejorado, sin duda que sí, pero debemos optimizarlo aún más. Perfecto. Y ahora, para aprovechar los últimos momentos, usted dice lo que es del todo razonable, como unidad, como sociedad de medicina intensiva, evidentemente, y lo que quiere cualquier doctor es que no lleguen los pacientes. Uno, porque no queremos que nadie se enferme, evidentemente. Dos, porque en algunos casos sabemos que van a fallecer o que van a quedar con secuelas graves. Y tres, porque evidentemente que no hay sistema que aguante si es que no contenemos el contagio. O sea, hay que hacer trazabilidad, hay que hacer testeo y hay que hacer aislamiento. Se entiende de toda lógica. Y en ese camino quiero preguntarle respecto a que muchas personas están esperando la vacuna, pero también muchos doctores nos están advirtiendo, la verdad es que este es un proceso, el proceso de inoculación es un proceso que no es inmediato y también hay que entender que seguir usando la mascarilla va a ser algo muy relevante en todo este proceso. Quisiera que usted nos ayudara a entender eso, porque mucha gente piensa que llega la vacuna y esto rápidamente funciona. En adquirir la inmunidad se demora, en vacunar se demora, en tener la segunda dosis también. Entonces quisiera que me hablara un poco de ese proceso. Bueno, aquí esto va a ser una convivencia, ¿cierto?, entre las medidas a las cuales ya estamos acostumbrados, que hay que mantener, distancia social, lavado de manos, uso de mascarilla. Y lo que viene ahora es la instalación y el inicio de la vacunación masiva. Y esa vacunación masiva obviamente tiene un tiempo, un proceso que va a depender obviamente de la oportunidad de adquisición que va a hacer el gobierno de estas vacunas para poder empezar a inmunizar a la población. Obviamente que mientras estemos en este proceso, y hasta que las autoridades o las señales no nos digan que ya podemos casi volver a una vida normal, de acuerdo a por supuesto, varios criterios, entre ellos de inmunidad ya casi total, evidentemente vamos a tener que convivir, ¿cierto?, entre las medidas habituales y la vacunación progresiva que va a tener la población. Esto es súper importante de entender porque yo creo que no es bueno creer que porque llegó la vacuna ya nos relajamos, porque el tiempo que puede demorar que la población se vacune puede ser largo, pero esperamos que todas las iniciativas que tiene el gobierno ahora de adquirir las vacunas sean muy buenas y como así hemos visto para poder lograr esta inmunización lo antes posible. Aún así, con toda la compra de vacunas, había un artículo en el diario español El País que destacaba la cantidad de vacunas compradas por Chile y el proceso que se esperaba que fuera bastante ágil. Igual hay que esperar un tiempo para lograr esa inmunidad y además no sabemos cuánto dura. Sí, efectivamente. Bueno, obviamente aquí estamos trabajando en un proceso que en otras enfermedades dura mucho más. Es decir, uno, la creación de la vacuna, dos, los trabajos en fase 3 para poder determinar la inmunidad y cuatro, los tiempos de duración de esta. Por lo tanto, obviamente todo lo estamos haciendo acelerado por lo que significa esta enfermedad.
Así que vamos a tener que vivir en carne propia de alguna forma, lo que significa el inmunizarnos y verificar también en carne propia cuánto dura esta inmunización. Y esto, bueno, lamentablemente tiene que ser así, más que nada por las circunstancias en las que estamos viviendo. Doctor, ¿y cuándo vamos a saber? Porque, bueno, hay que ponerse 2 dosis en las vacunas, entonces ya sabemos que eso es el proceso que se demore en vacunar a toda la población. Entre la segunda, cuando tenga la segunda dosis, se supone que ya está el proceso completado. Pero ¿cuándo vamos a saber cuánto dura la inmunidad? Y no me refiero a los chilenos. ¿Cuándo va a saber el mundo con certeza cada cuánto nos vamos a tener que vacunar contra el COVID? Porque uno sabe en otras vacunas una vez al año o en otras muchos más años. ¿Cuándo se va a tener certeza de eso? ¿Después de cuántos, no sé, de cuántos meses, de cuántos años, se sabe realmente cuánto dura la inmunidad? Bueno, ahí yo también respondo como médico, no Sí, inmunólogo sí, sí, ni sí. especialista, pero evidentemente yo me imagino que esto es una cosa de tiempo, porque obviamente tenemos que ir viendo con mediciones de inmunidad, anticuerpos y otras cosas, cómo se va comportando la inmunidad de esta enfermedad. Eh, a diferencia de según lo que pasa con la influenza, por ejemplo, que nosotros nos vacunamos todos los años, pero más que nada porque las cepas cambian, Claro, esto también puede ocurrir con el coronavirus. O sea, puede ser que también después cierto. tengamos que vacunarnos todos los años porque aparecen otras cepas. Entonces, ahí también el escenario puede ser distinto. Pero con respecto a este específico virus, claro, yo creo que es una cosa de tiempo y ir viendo en la población cómo se va comportando la inmunidad. Difícil predecirlo. Doctor, hoy día, volviendo a lo que es mucho más de su ámbito, que es la medicina intensiva, ¿cuáles son las zonas del país que están en una capacidad más crítica para ustedes? ¿Cuáles son las zonas que les preocupan respecto de las unidades de medicina intensiva? Si pudiéramos hacer ese repaso para entender, sabemos que igual se integra todo entre público y privado y sabemos que también se pueden mover a través de Chile las personas, pero de igual manera es importante saber ¿cómo están las capacidades a lo largo de Chile? Bueno, ahí lo que ha sido la última semana es fundamentalmente el problema más hacia el sur, lo que Sí, estamos hablando de región de los lagos, región de los ríos, Araucanía y Magallanes, que ha sido clásicamente lo más complicado. Yo me atrevería a decir que sigue siendo Araucanía y los ríos y los lagos en cuanto a ocupación lo más importante. Por lo mismo que nosotros también ante esta situación y un poco para poder asegurar estos números es que también vamos a reactivar nuestra encuesta que estuvimos haciendo durante buena parte de la primera ola para poder tener esa información mucho más fidedigna y que dar a conocerla a toda la opinión pública también. Entonces, donde vamos a poder contar, como siempre, la ocupación de las camas de intensivo, los pacientes y poder tener un poquito más claro esa misma pregunta que tú me estás haciendo. doctor, quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado en Hoy es Noticia, porque además le preguntamos, pero de todo, no solo de medicina intensiva, sino de todo, porque al final, claro, hay muchas dudas todavía y creemos que la mejor vacuna que tenemos contra la desinformación es justamente ir donde los expertos que son ustedes. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. No, de nada, Mónica. Y bueno, en 2 segundos solo Sí. siempre llamar a la conciencia de la población y que aquí lo más importante es el autocuidado, porque no queremos que la gente se enferme y sobre todo que no se enferme la gente que es factor de riesgo porque son los que sufren más y eventualmente incluso pueden fallecer. Así que por favor, a pesar de todas las medidas y todo lo que se determine, cuidarse mucho nomás. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Y es cierto, por ahora la mejor vacuna que tenemos a mano es la mascarilla, cuidarnos y cuidar con eso también a otros. Muchas gracias, doctor. De nada, chao, gracias.